Las últimas horas de Jesús sobre la tierra, que terminaron con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en ese día, en esas últimas horas? Bueno, el día miércoles, nuestro miércoles, Jesús no apareció por el templo. El día martes había sido un día en el cual hubo una acalorada discusión, enseñanzas fuertes que los fariseos no soportaban, mandaron alguaciles para tomarlo prisionero. Y estos volvieron diciendo, nunca alguien ha hablado de ese modo. Quedaron asombrados. El día miércoles Jesús lo pasa en Betania, en casa de su amigo Lázaro, e inclusive es más, allí se produce el hecho de cuando María vuelca el frasco de perfume sobre Jesús, que Judas se enojó y dijo, qué desperdicio, todo eso, y Jesús dijo, ella me ha preparado para la sepultura. El día jueves Jesús se dirige a Jerusalén, de incógnito, no se da a conocer, y prepara la cena íntima, la última cena, junto a los discípulos, en el aposento alto, el mismo aposento alto que después sería el lugar donde los discípulos habrían de juntarse, y allí se produce el movimiento tremendo de Pentecostés. En esa última cena Jesús le muestra a los discípulos lo que es el servicio. Ninguno de ellos estaba dispuesto a ser el servidor, sino que no había allí quien lavara los pies de la gente. Entonces Jesús mismo toma una palangana, toma la toalla, lava los pies de los discípulos. Pedro dice, no, a mí no. Sin embargo Jesús le dice, mira, si no lo hago, no tendrás parte en el reino. Jesús le quería mostrar la última enseñanza, era la del servicio. Dijo, sigan mi ejemplo. El ejemplo de Jesús es el servicio. Establece los símbolos sagrados, simplemente el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre del Señor. Quedaba atrás el pacto levítico. Comenzaba el nuevo pacto. Se volvía al sacerdocio de Melquisedec. Ese fue el pacto de la sangre de Cristo. Y eso lo tenemos hasta hoy en día. Y se seguirá haciendo hasta que Jesús vuelva en gloria a buscar a la iglesia. Terminado la institución de la Santa Cena, con los discípulos, Judas ya se va a hacer lo suyo. Él quería sus 30 monedas de plata, precio de un esclavo, por lo cual vendió a Jesús. Y Jesús se va con los discípulos al Monte de los Olivos, de manera exacta al huerto de Getsemaní. Allí Jesús ora, pide auxilio en oración a sus discípulos. Inclusive es más, en ese lugar donde Jesús oró, en ese lugar exacto o aproximado, se levanta un templo, hoy un templo cristiano. Es parte de lo poco que hay cristiano en Jerusalén y sus alrededores. Jesús había descendido aquellas escalinatas, enseñándole a sus discípulos, saliendo de Jerusalén, y volvería a subir esas escalinatas que hasta hoy se conservan. Es un lugar reservado, que no tiene permitido el paso por ese sitio. Esa es la escalinata por la que Jesús bajó, y cuando vuelve a subir Jesús, sube como prisionero. Jesús no se negó en absoluto a ser tomado prisionero. Él, como manso cordero, fue llevado. El lugar donde lo llevan a Jesús es la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí lo llevan los alguaciles, y también Pedro lo sigue. Jesús le había anunciado a Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y si es más, ese lugar, la casa del sumo sacerdote Caifás, es hoy también un sitio, una iglesia cristiana. Se llama justamente el Canto del Gallo, ese lugar. Uno puede ir a Jerusalén y asistir a ese sitio donde fue el lugar donde se lo juzgó a Jesús tan injustamente. El juicio no fue justo, el juicio ya había una sentencia predeterminada, falsos testigos. Finalmente a Jesús se lo injuria y lo dejaron esperando hasta la madrugada, Jesús colgado por una soga debajo de sus brazos, sin que sus pies tocaran el suelo. Era una forma de tortura y de amedrentar a alguien. A Jesús lo llevan ante Poncio Pilato, ya eso fue el día viernes. Llegan a Poncio Pilato, apenas pudo despertarse Poncio Pilato, lo llevan a Jesús. La mujer de Poncio Pilato tuvo un sueño de que a un hombre inocente lo estaban acusando. Y los cargos que le atribuían a Jesús, por lo cual lo llevaban ante Poncio Pilatos, era por un movimiento político
que él intentaba levantarse como rey, una sedición política. Y Pilatos habla con Jesús, le pregunta, ¿tú eres el rey? Y Jesús le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. O sea, entendió francamente Pilatos que Jesús no venía a pelear con Pilatos, sino que venía a establecer un reino espiritual. Y encima la esposa de Pilato le dice, hay un hombre inocente que están acusando por el sueño que tuvo, y la esposa de Pilato era la hija de César. Entonces fue fuerte para Pilato, ¿no? Y trata de librar a Jesús. Y les dice, mire, este hombre no hizo nada malo, este hombre no busca un lugar, no busca un reino, este hombre es un hombre pacífico. No, crucifícale, si tú no lo crucificas, no es amigo de César, y bueno, ya la cosa se pone pesada, estaba entre la espada y la pared. Y este hombre, con poco carácter realmente, se lava las manos y dice, un tema de ustedes. En lugar de Jesús sueltan a Barrabás como una forma de una acción, digamos, de gracia hacia el pueblo judío. Soldaban a un preso y ellos piden a Barrabás. Un Barrabás era un ladrón, asesino, y lo sueltan a Barrabás en vez de a Jesús. Jesús es condenado a muerte. Allí lo llevan a Jesús cargando la cruz, pocas horas, ya al mediodía se iban hacia el Monte Calvario. Todo ese lugar hoy en día es un lugar histórico donde situaciones específicas están allí registradas en el paso de Jesús hacia el Monte Calvario. No era un lugar sublime para decir, acá moriría Jesús, no. Era un lugar que realmente no era un lugar especial. Ese lugar, un lugar común, con piedras, y muy cerca de allí había un sepulcro. Jesús muere en la cruz del Calvario, él allí entrega su vida por nosotros, sus últimas palabras fueron, consumado es. Una corona de espinas en su cabeza, su cuerpo lastimado totalmente, él allí Jesús entregaba su vida por cada uno de nosotros. La muerte no pudo con él, aunque ese viernes antes que el sol entrara, su cuerpo es tomado, puesto en el sepulcro, tapada con una piedra, aquel sepulcro, sin embargo, Jesús resucita al tercer día. Él venció la muerte. Sus últimas horas fueron terribles en cuanto a lo fuerte que fue establecer un nuevo pacto, establecer los símbolos del nuevo pacto, y también cargar la cruz y morir por nosotros. ¿Cuál fue el final? La victoria sobre la muerte. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz.